better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. First you put your arms around me. Bueno, pues presentamos a nuestro siguiente ponente. Es el doctor José de Jesús Zaragoza Galván. El doctor realizó su licenciatura en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hizo la residencia médica en terapia intensiva en el Hospital Español Dr. Alberto Villazón Sahagún en México DF. Realizó cuidados intensivos en nefrología en el Hospital San Bartolo de Vicenza, Italia, perteneciente al Departamento de Nefrología, Diálisis y Trasplante. Y cursó la maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Autónoma de México con su tesis de investigación con el tema predicción de elección renal aguda por disfunción orgánica no renal. Y actualmente se dedica a la práctica médica privada, ¿verdad, doctor? ¿Está en el Star Médica? ¿No? Perdón, en el H y más, perdón. Doctor, mil disculpas y pues gracias por su presencia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De las HMAS, sí, del Hospital HMAS. Se parece al Star Médica, pero no tanto. ¿Qué tal? De nuevo, mi nombre es José Zaragoza, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, un honor también. Yo soy médico intensivista y hice una fellow después de nefrología crítica en Vicenza, Italia, con el doctor Claudio Ronco, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado de él. Me dediqué a terapia intensiva pues, durante toda mi vida hasta hace 3 años, 2 años y medio más o menos, cuando nos pegó esto a todos, ¿no? Y derivé totalmente mi práctica al tratamiento de los pacientes COVID durante por lo menos 1 año y medio. Me dediqué completamente a eso. Después de ello, le estoy platicando un poquito de mí. Después de ello, fui a Los Cabos. Allí en Los Cabos hay un hospital también H+. Entonces, como nos fue muy bien en terapia intensiva aquí, les fue muy bien a los pacientes que teníamos aquí, me ofrecieron irme como jefe de terapia intensiva al H+ de Los Cabos durante 1 año, más o menos. Y por ahí de diciembre del año pasado, enero, me ofrecieron regresar al H+ de aquí. Actualmente soy el director médico del H+ de Querétaro, ¿no? Estoy para servirles para lo que gusten. Notarán que me quité el cubrebocas. Ahorita vamos a ver que no pasa nada. De hecho, veo que ahí tienen algunos sin cubrebocas, no pasa nada, ¿no? Todavía tenemos algunas restricciones en donde vivimos. Es un poco distinto a otras partes del mundo. Les voy a ir platicando pues más o menos cómo tenemos que empezar a aprender a vivir con esto, ¿no? Todos los días. De aquí hacia siempre vamos a vivir con esto. Ha cambiado mucho y cómo se transmite el virus, ha cambiado mucho, sobre todo las manifestaciones clínicas, y lo vamos a ir platicando. Tengo programado que dure más o menos unos 40 minutos, sé que estaba programado para 1 hora, pero normalmente con este tono de voz que tengo, por ahí de los 50 minutos todo el mundo se empieza a dormir, entonces decidí mejor hacerlo un poquito más corto. Y por último les cuento que fui el jueves, hoy es sábado, sí, fui el jueves a una práctica de golf por primera vez en mi vida, porque me dijeron que era un deporte muy bonito y muy bueno. Y entonces, cuando hice el swing, me fracturé una costilla. Sí, ya sé, no sé, a nadie en el mundo jamás se fracturó una costilla en el golf, pero a mí me pasó. Entonces, por eso a lo mejor notan que me trabo un poquito al hablar, es porque todavía me duele, tiene 2 días apenas. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Ojalá les guste. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los objetivos que vamos a ver hoy de la plática, ¿no? El título de la ponencia, como me lo sugirieron, era COVID, manejo actual y controversias. Yo creo que ya no hay muchas controversias en realidad. Ya todos sabemos muy bien qué es el COVID, qué sucede, cómo se trata. La verdad es que tenemos muy buena idea. Pero sí hubieron muchas controversias, hubieron muchas cosas raras durante estos 2 años, 2 años y medio que hemos sufrido esta enfermedad todos. Entonces decidí dividirlo así, en estos 5 puntos. Lo primero es la transmisión, la epidemiología, el cuadro clínico actual, que es un poco distinto, seguramente todos saben, todos han visto que ha modificado cómo se presenta la enfermedad. El tratamiento recomendado actual,
y la vacunación, ¿no? ¿Cómo vamos en México, sobre todo en cuanto a vacunación? La siguiente, por favor. Bueno, quiero preguntarles con la mano, ¿a quién no le ha dado COVID en estos 2 años? ¿Ni una? ¿De verdad? No, felicidades. Muy bien. Yo no levanté la mano, ya me dio una vez. Por allá vi como 2 manos o 3 juntas. Yo creo que sepárense, no vaya a ser que sea hoy. Muy bien, qué bueno. Bueno, la mayoría de nosotros nos ha tocado, ¿no? El COVID-19 en realidad es una enfermedad infecciosa causada por un virus, ¿no? Un tipo de virus nuevo para la humanidad, que es un tipo de virus coronavirus. No había sido descrito antes del brote en China en el 2019, ¿no? Fue a finales del 2019, por eso COVID-19, en que se describió por primera vez este virus y como todos sabemos empezó en China. ¿Dónde empezó? En Wuhan. ¿Por qué empezó? ¿O de dónde viene? No estamos seguros. No estoy cierto que alguna vez estemos seguros de dónde viene. Parece ser que sí, es un virus que estaba en el ambiente, no necesariamente en un murciélago que se comió una sopa a alguien, no necesariamente eso, pero sí estaba en el ambiente y los humanos al invadir el ambiente nos encontramos con este nuevo virus, ¿no? La siguiente, por favor. Esas teorías conspiracionistas de alguien lo creó en un laboratorio y seguro nos querían matar a todos, la verdad es que no. Científicamente lo más probable es que hayamos encontrado un virus en el ambiente que no habíamos tenido contacto con él y de ahí se esparció, ¿no? Esa es la anterior, la que sigue, por favor. ¿Otra? Bien. Entonces, ¿qué es? Pues sabemos que es un virus de la familia Coronaviridae, del género beta coronavirus y el subgénero sarbecovirus, ¿no? Es una especie del SARS. El genoma está formado por una cadena de ARN. Esto es importante porque esa es la diferencia con otros virus, los virus que se mantienen en el cuerpo. Hay virus basados en ADN y virus basados en ARN. Los virus basados en ADN se quedan con nosotros. Se convierten en parte de la célula, de una de nuestras células y se quedan almacenados. Les voy a poner un ejemplo como el virus del herpes, ¿no? El virus del herpes se queda con nosotros. Y cuando algo sucede, dentro de 1 año, 2 años, el virus se reactiva y entonces tenemos fuego labial, ¿no? Y eso 1 vez, 2 veces. En realidad el virus del herpes no se cura. Los virus basados en ARN como sí se eliminan por completo del cuerpo, ¿no? ¿Nos podemos volver a infectar? Sí, pero no se quedan con nosotros, no es algo que se reactive, ¿no? Y en este momento la vacunación es la herramienta principal, más importante, para la prevención de la enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, un poco sobre el mecanismo de transmisión o el mecanismo de contagio de todos nosotros, ¿no? La siguiente, sí, muchas gracias. Entonces, el tamaño de los viriones es por ahí de entre 50 y 200 nanómetros. Su genoma es de ARN, como ya lo habíamos platicado, y la secuencia de ARN tiene más o menos unos 30,000 nucleótidos, ¿ok? Esto es importante por el tamaño que al final tiene el virus. La siguiente. El virus es transmitido a través de gotículas, ¿ok? Hay 2 formas de transmisión de los virus respiratorios, por ejemplo. Una es a través de gotículas y otra es a través de aerosoles, ¿ok? El virus tiene 4 genes que producen proteínas estructurales. Esas proteínas son llamadas S, E, M y N, ¿no? Son las proteínas que vemos incluso a veces en los reportes de la PCR, proteínas E o GNS, GN. Es lo que identifica cada uno de los virus y cada una de esas proteínas es lo que forma alguna característica del virus. Por ejemplo, el gen S, que genera las proteínas S, en realidad es una glicoproteína que forma las puntas de la superficie. Estas puntas son lo que le hace ver en el microscopio como un aspecto de corona y por eso se llaman coronavirus, ¿no? La proteína E es una proteína de la envoltura, la M es otra proteína de la envoltura del núcleo, perdón. Y por último, una fosfoproteína de la cápside vírica, ¿no? Estos son los 4 genes que producen las diferentes proteínas. La siguiente. Y la transmisión es a través, como les había platicado, a través de gotículas, ¿ok? Eso es importante. La que sigue. Cuando el diámetro de las gotículas o de
moléculas de saliva que tienen virus es entre 5 y 10 micrómetros, se les denomina gotículas. Cuando es menor a 5 micrómetros se les denomina aerosoles, ¿ok? En el caso del coronavirus se transmite a través de las gotículas. ¿Por qué es importante? Porque las gotículas son pesadas, digo, relativamente pesadas. Entonces, en este momento que yo estoy hablando, si es que yo no tengo, me hice una prueba hace poquito, pero si tuviera COVID, caerían máximo ahí, a donde llega la mesa. No van más. Esa idea que teníamos al principio de que hasta apaga el aire acondicionado porque nos va a volar a todos y seguramente en el cuarto, aquí a 2 cuartos hay un paciente COVID y entonces me va a venir por el sistema y me va a contagiar y todas estas cosas que hacíamos de las áreas COVID, nosotros hicimos una en el hospital, en el HMAS. Seguramente algunos le conocieron, algunos vieron fotos o algo. Cerrábamos hasta con plásticos y pegábamos en la orilla para que no nos fuera a atacar el virus malo que andaba volando en el ambiente. En realidad no, se transmite por gotículas. Las gotículas caen al 1,5 metros o 2 metros, no más. No andan volando en el ambiente. Los aerosoles, cuando los virus se transmiten por aerosoles, entonces puede ser que sí. Los aerosoles con un diámetro muy pequeño pueden ser que anden volando por aquí. Uno de los virus que se transmite así, por ejemplo, es el virus del sarampión. El virus del sarampión se transmite por aerosoles muy pequeños que puede ser que sí vuelen. Tampoco andan volando todo el tiempo, al final terminan cayendo por la gravedad, pero puede ser que sí vuelen a más de 2 metros, ¿no? El virus del COVID no. Hasta ahí. Entonces se transmite por gotículas de las vías respiratorias que contienen el virus. Estas gotículas se producen al hablar, al toser, al estornudar. Si es a través de un estornudo, pues con la fuerza, con el flujo que genera el estornudo, el flujo de aire, pues probablemente llegue un poco más de 2 metros, pero no andan volando por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Y otra de las controversias que tuvimos durante mucho tiempo era la transmisión por fomites, o sea, por cuestiones que hayan recibido una gotícula y que después al rato yo lo toco y puede ser que me contagio, ¿no? Y entonces mi mamá, por ejemplo, puso en su casa afuera una botellita con alcohol y un tapete con cloro y tenía una fila de zapatos afuera, porque los zapatos no podían entrar porque qué tal si en la suela venía el virus. Le robaron como 2 o 3 porque lo dejaba afuera en la calle. Pasaba un señor y se robaban los zapatos y cuando salían ya tenía la mitad. Entre muchas otras cosas, yo en lo personal, en las primeras semanas cuando me tocó intubar a 2, 3 pacientes, yo llegaba a la casa por desconocimiento. Llegaba a mi casa, a la casa de ustedes, y yo no saludaba a mi esposa, por ejemplo. Yo no saludaba a nadie. Desde lejos le decía, ya llegué, y así todo tapado, y no vaya yo a tocar el barandal de la escalera con la ropa que traigo, que era la ropa de civil, pero no era la ropa que usaba yo para intubar a los pacientes. Pero todo esto era una exageración, ¿no? Seguramente ustedes saben, los tapetes esos secos que cuando tenían líquido de algo, no estoy seguro que era ese líquido, pero bueno, cuando tenían líquido, lo único que hacían era ensuciar, ¿no? Entonces quedaban las huellas por todos lados. No servían de nada, no sirven de nada. Y la razón es porque sí puede ser que los fomites, o sea, las cosas sólidas que tienen las secreciones, puedan transmitir el virus. Sí puede ser. Pero es muy parecido a la gripa. Es decir, yo me sueno la nariz y tengo un papel lleno de secreción y se lo doy a alguien, oye, deténme este papel, por favor, ¿no? Bueno, esa persona puede ser que después de agarrar el papel, si se agarra los ojos y la nariz, sí puede ser que se contagie, pero es por la cantidad de secreciones muy alta, ¿no? Pero yo hablo sobre este micrófono, a quien siga de mí no se preocupe, no va a pasar nada. Yo hablo sobre este micrófono y alguien agarra este micrófono, no, en realidad eso no existe. Se hicieron experimentos incluso, estudios clínicos de cuánto podía vivir el virus en una mesa, ¿no? Y luego de repente salía el reporte, el virus dice que puede vivir hasta 8 horas. ¡Oh, maldición! Yo una vez agarré una mesa después de 6 horas de que había pasado un paciente por ahí. No tanto, no es tan complicado. En resumen, la vía de transmisión es aérea, por gotículas, no aerosoles, y nada más. Si ustedes, a todos los que no levantaron la mano en la pregunta que les hice al ratito, se contagiaron por vía aérea, porque alguien estaba cercano a ustedes, la mayoría de las veces hasta se identifica, porque al día siguiente me llama alguien, oye, ¿qué crees? Salí positivo ayer que estuvimos platicando, pues ahora hazte una prueba tú un ratito, ¿no? No se contagiaron por tocar superficies, 95% seguro por lo menos, ¿no? Muchas gracias, ya no tuve que decirle que sí. Y entonces seguramente ustedes han visto esto, ¿no? Como la vía de transmisión son las gotículas, cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno se ríe salen muchas, ¿eh? Entonces no se rían mucho, por favor. Y
Seguramente han visto estos en diferentes esquemas de figuras y de dibujos, en que un paciente, por ejemplo, positivo, no tiene medidas de prevención. ¿Cuál es la medida de prevención principal? Esta cosa. Esto es una maravilla. Yo no estoy muy de acuerdo con el doctor Gatell, pero el cubrebocas funciona mucho. Y eso es porque si se presentan los dos, este es alguno de ustedes, o yo, más o menos como de mi edad, no tiene cubrebocas este médico, no tiene cubrebocas el paciente, y están a menos de 2 metros de distancia, la posibilidad de contagio es altísima. Sobre todo con las nuevas variantes, todo el mundo se contagia. Nomás te ven feo desde lejos y ya te contagiaste. Es muy contagioso. Yo creo que el 90% es lo descrito en la literatura, pero en lo personal yo he visto que más, ¿no? Más. Normalmente se preguntaba a uno, bueno, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿Me pueden contagiar? Sí, pero en realidad casi nadie es asintomático. Casi nadie. Todos tenemos algún síntoma. Todos, es que yo soy asintomático y salí la prueba positiva, me la hice porque mi hijo salió y entonces yo me la hice, ¿no? Y salí positivo. ¿De verdad es asintomático? Sí, sí, no tengo nada, mire, estoy normal. ¿De verdad? Bueno, o sea, ya pensándolo bien, ayer en la mañana como que sentí un piquete en la garganta y pensándolo bien como que amanecí todo así, pero son síntomas que normalmente tenemos, que no les hacemos caso, que no los tomamos en cuenta, pero en realidad los tuvimos. Casi nadie es asintomático. Entonces, en realidad, esa persona sí es sintomática leve y esta posibilidad es la misma, nos puede contagiar al igual, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando el médico usa el cubrebocas, el porcentaje de contagio disminuye mucho. Bueno, no, más bien disminuye, pero no mucho. ¿Ok? La posibilidad de contagio así, en este esquema, es como el 70%. Aquí la que sigue, por favor. ¿Otra? ¿A la anterior? Gracias. Cuando los dos tienen el cubrebocas, la posibilidad de contagio es por ahí de 1.5%. ¿La anterior? Gracias. Cuando el paciente tiene el cubrebocas puesto, que aquí no lo vi bien, pero sí tiene cubrebocas aquí, el médico no, la posibilidad de contagio es por ahí del 5, ¿no? Esto no tiene que ser paciente médico, pueden ser 2 personas en la calle. Entonces, cuando la persona enferma usa el cubrebocas, enferma aunque sea leve, la posibilidad de contagio es por ahí del 5, y cuando los dos lo tienen, pues la posibilidad de contagio es prácticamente mínima. Ustedes notarán que esto es para que el enfermo no ande regando sus gotículas, no tanto para que la persona que lo tiene puesto se proteja, ¿no? Sí, sí funciona, del 90 al 70%, pero lo ideal es que lo use la persona enferma. Bien, un poco sobre la epidemiología y de cómo vamos. Estos son los casos hasta ayer, a nivel mundial. Ayer en la noche, como a las 11 de la noche, con todo y mi dolor de costilla, me metí a las páginas de datos mundiales y estos eran los casos hasta ayer en la noche. 582 millones de personas han sido contagiadas, no, más bien 582 millones de personas han salido con el resultado positivo, porque muchos de nosotros seguramente no nos hicimos prueba, pero lo tuvimos, ¿no? Entonces aquí vemos un mapa del mundo, más o menos como estamos. Mientras más clarito el color, mejor. Mientras más oscuro el color en el mapa, peor. Como siempre ven que México está como por ahí, como a la mitad, ¿no? Y esto también es hasta datos confirmados hasta ayer en la tarde. De los peores sitios, a pesar de que al principio iban bien, es Australia, por ejemplo, Francia, son de los peores sitios. Estos colores y la población está ajustada a la población del país, no nomás son números, sino está ajustada por millón de personas, ¿no? Y esta es la epidemiología mundial, como les platicaba, 582 millones de infectados. Estas son las olas, ¿no? Las famosísimas olas. Vamos aquí, ¿en cuál vamos? Ya no estoy seguro, pero la quinta, ¿va? Sí. La quinta, sí. Y las ven, ¿no? 2, 3, 4, 5. Esta fue por ahí de enero, febrero, a nivel mundial. Yo quiero decirles que estuve 2 años contados en áreas COVID, intubando pacientes. Después de 3 meses, la verdad es que ya se quita el cubrebocas y dice, ya me dijo que no. Después de 3 meses, 4 meses, me tocó intubar a pacientes. Yo recuerdo perfecto uno que lo intubé, entonces me retiré del área, volteé a ver el monitor y las saturaciones hacia abajo, ¿no? Y yo dije, ay, hijo. Entonces me quité las cosas y esperé tantito
Bueno, no así, no, alguien le estaba dando, no, no. Y entonces me esperé y dije, está bajando la saturación, se me hace que quedó mal intubado. No lo sé, no lo sé. Terminó en 40, empezó a hacer bradicardia y dije, no, pues se va a parar. Pero ya sin protección, pues tuve que ir así, porque en lo que me la ponía se paraba. Entonces tuve que ir así, tenía yo uno de estos nada más, ya no tenía los lentes, ya no tenía nada más que esto. Y así usábamos videolaringoscopio para no acercarnos tanto, ¿no? Entonces, aventé el videolaringoscopio, agarré el laringoscopio normal, el que tienes que casi meter el ojo así, sin lentes ni nada, y así lo intubé y dije, no, sí está bien, y lo veía, y yo, no, sí está bien, bueno, le voy a quitar este, le voy a poner otro, le puse otro, no tosió el paciente, estaba sedado y relajado, por supuesto, pero todo esto sin protección, no me contagié. Todo el mundo terminé de entubar, entonces empezó a subir la oxigenación, y ya dije, bueno, pues me fui, y cuando salí todos me veían, y, doctor, que le vaya bien, ojalá todo bien, sí, yo me senté triste. Bueno, pues este fue hasta aquí, fui con mi esposa y le dije, aquí están las llaves de las cosas. No, no pasó nada, no me contagié. Mal hecho, tampoco hagan eso, pero yo lo hice por la urgencia, ¿no? Y no me contagié y pasaron 2 años y medio de experiencias así y jamás me contagié. Y cuando regresé a Querétaro, ahora en enero, febrero, en esta, me contagié de una persona en la oficina porque fue cumpleaños de alguien y entonces vamos a hacer pastel y entonces me quité el cubrebocas, se quitó el cubrebocas alguien que tenía síntomas leves, no había dicho, platicamos así y ahí me contagié, chihuahua. La verdad es que algo muy sencillo, pero bueno, afortunadamente todo bien. Y fue en esta, enero, febrero, seguramente muchos de ustedes a los que no les había dado, eh, le decíamos en el hospital la ola de los que no les había dado, ¿no? Porque a todos los que no nos había dado durante mucho tiempo, ahí nos dio. Y ahorita, hace 2 semanas, tuvimos otro piquillo. No sé si por ahí alguno de ustedes más cayó. Allá sí, 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 ¿verdad? Que fue esta, fue la quinta, ¿no? Y esta es la epidemiología mundial, la que sigue, por favor. Esta es la epidemiología mundial en cuanto a muertes, fallecimientos. Notarán que a pesar de que la ola de casos fue mayor aquí, ¿no? Entre enero, febrero, en el mundo, la mortalidad, ¿no? La mortalidad mayor fue en el 2021, a principios del 2021, ¿no? Está ajustada de nuevo a por millón de población, ¿no? Y estas son las 5 horas en cuanto a mortalidad. La siguiente. Esta es la misma curva que vimos la primera, pero es en México. 1, 2, 3. Esta primera pequeña, 2, 3, 4 y las 5 actualmente, ¿no? En total en México hasta ayer llevamos 6.8 millones de casos confirmados. La que sigue. Y la epidemiología de las muertes en México, ¿no? 6.84. Y las olas, de nuevo la peor para todos nosotros fue a principios del 2021. Ah, pues la verdad es que yo incluso recuerdo varios casos en el hospital muy complicados, pero fue con lo peor. Actualmente, incluso esta, por ejemplo, a pesar de que recuerden la anterior, la engañé, ¿verdad? A pesar de que los casos han aumentado muchísimo, ahora sí la siguiente, por favor. El número de muertes ya no aumenta, ¿no? Afortunadamente ya no. Ha cambiado un poco el virus ahora. Entonces, hay dos razones principales, la que sigue, hay dos razones principales por qué este hallazgo, por qué a pesar de que los casos incrementan la mortalidad, no, son dos. Uno es las variantes, seguramente todos ustedes lo saben. Aquí podemos ver las diferentes variantes. Esta de color naranja es la Omicron, ¿ok? Esto es en porcentaje de los casos presentados en nuestro país. Aquí está enero, febrero, marzo del 2021. Aquí empieza enero del 2022, el año en que estamos actualmente. Y el número de porcentaje, por ejemplo, en este punto, estas son semanas epidemiológicas, semanas. La semana 1, 2, 3, 4 de enero, 1, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Las semanas del año llega hasta 52 y luego en el 2022. En esta semana, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la semana 10ª o la semana 10 epidemiológica, que fue en la segunda semana de marzo, notarán que tiene un piquito rosa, que son otras variantes, pero el 90 y tantos por ciento, 96% de las variantes en esta semana fue Omicron. Los colores son el naranja Omicron, la Delta es la amarillo y otros tipos de variantes. Las variantes que tuvimos en el 2020,
y la gamma, por ejemplo, a principios del 2021, que eran las que peor ponían a los pacientes, ya no las tenemos en este momento. La mayoría de ellas son Omicron, y por eso es que ha cambiado un poco. Esa es una de las razones. La Omicron, afortunadamente, es una variante mucho más leve, ¿no? Entonces, ahorita les digo la segunda, ¿no? Esta es una definición epidemiológica que nos dieron cuando empezó el 2021, por ahí de mediados del 2020, mediados del 2020, finales del 2020, definición epidemiológica. Entonces, lo que se hacía era que tenías no sé si a ustedes les tocó, pero tenías un cuestionario gigantesco de epidemiología, entonces tenías que llenar muchísimos datos y solo iban a prueba, esto es a principio de la pandemia, solo iban a prueba, solo se les hacía prueba a los pacientes que cumplían con definición operacional. Esta definición significaba 2 o más de estos, más otra cosa, ¿no? Que era fiebre, cefalea, tos seca o disminución de la oxigenación. Este era como un agregado. En realidad la definición eran los 3 primeros, y también si es que había salido, si había tenido contacto, había salido del país, me refiero, había tenido contacto con alguien positivo, una complejidad impresionante, ¿no? Entonces ahora les cuento un poco sobre ello. De nuevo, en febrero que a mí me dio rinorrea, nada más. Y me dio rinorrea. Fue un jueves, me dio rinorrea. El viernes fui al hospital, digo, por la rinorrea dije, no vaya a ser. Traía el cubrebocas puesto todo el tiempo, casi no salí de la oficina. La mayor parte de mi trabajo en este momento es administrativo, pero no salí de la oficina para nada y me quedé ahí, ¿no? Y el sábado en la mañana fui a ver que todo bien en el hospital. Y yo dije, bueno, pues ya es sábado, ya voy a estar, el lunes regreso, seguramente voy a estar bien. Casi ya no tenía síntomas, pero dije, no, tenía que ir a ver a un paciente a terapia. Solo uno que tenía yo bajo mi responsabilidad. Dije, pues por ser responsable me voy a hacer la prueba. Solo tenía rinorrea. En realidad no cumplía ni con esta definición ni nada, y la prueba salió positiva, ¿no? Eso me ayudó a no regresar al hospital hasta el miércoles, bueno, porque me dieron unos días libres y dije, bueno, pues aunque sea, ¿no? Pero además para no estar contagiando a los demás. Entonces, en este momento, en la quinta ola en el hospital, cualquier persona que estornudaba, prueba, todos a prueba. Entonces también decíamos, no, porque no, cuando yo regresé de Los Cabos en febrero o marzo, el hospital seguía con las mismas reglas de, no, solamente a los que cumplen definición, si no les vamos a dar seguimiento, no, prueba para todos. Y les empezamos a hacer prueba a todos. Ahorita vamos a platicar un poco sobre las pruebas, pero lo mejor es identificar a todos los casos para poder aislarlos. No es necesario mandarlos 40 días a su casa, ¿no? La verdad es que el periodo de contagio en este momento ya es mucho menor. Pero la mejor idea es hacer prueba para todos. Ahora ha cambiado un poco por las variantes, por las vacunas. Ha cambiado un poco el cuadro clínico. El cuadro clínico es ahora coriza o rinitis, rinorrea, sobre todo dinofagia o faringodinia. Todo el mundo dice me duele la garganta, me duele la garganta. Tos ocasional ya no es la tos de antes que siempre ha sido seca, pero que se mantenía, no se quitaba. En realidad ya no, porque ahora el virus se queda de la laringe hacia arriba, ¿no? Cuando llega a avanzar, cuando llega a haber algunos casos graves, son los mínimos, pues hay vidrio despolido en la tomografía, hay fatiga fácil, que probablemente se debe a taquicardia, o cambios vasculares en los pulmones. Fatiga fácil, como yo la tengo en este momento, me levanto de la silla, llego aquí y ya llego así. Y a veces no se dan cuenta los pacientes, pero van a la consulta y están en la sala de espera, y cuando llegan y se sientan con nosotros frente al consultorio, se sientan así. Y ellos no se dan cuenta, ¿no? Y usted les pregunta, ¿tiene falta de aire? No, todo perfecto, pero en realidad tiene fatiga fácil, es más bien como lo que refieren a veces, ¿no? Y desórdenes gastrointestinales, diarrea. La diarrea puede durar 1 o 2 días. El cuadro clínico ha migrado un poco hacia esto, más que a lo que teníamos inicialmente. Entonces, pasamos ahora a, ya que tenemos un caso sospechoso, ¿cómo le vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Hay 2 clases de pruebas que hacemos en México. Hay muchos, hay incluso ya cultivos virales, pero en México en todos los días no lo hacemos. En México tenemos 2 pruebas. La prueba de PCR y la prueba de antígeno. La prueba de PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una replicación génica de los genes que encontremos en la muestra, y si esos genes después de replicarlos podemos ver que son los mismos, los 4 genes que teníamos virales, a veces hacen para el gen S, a veces hacen para el gen E, pero si son los mismos genes podemos decir que tenemos presencia de material genético del virus
de donde sea que hayamos tomado la prueba, ¿no? La prueba está avalada o validada para hacerse en vía respiratoria, pero estrictamente por cómo se hace la prueba podríamos hacerlo en cualquier líquido orgánico, ¿no? Y la otra es una prueba de antígeno que detecta solamente las proteínas S, lo que le da la corona, detecta esas proteínas, y seguramente todos han visto estas curvas, ¿no? En cuánto tiempo inicia la positividad de una prueba, cuánto tiempo dura después, en ambos casos. También hay otra que es la prueba de anticuerpos. Nosotros en el hospital tenemos anticuerpos específicos, se miden, pero ya con las vacunas que se empezaron a poner desde hace algún tiempo, pues la verdad es que ya es difícil interpretarlos, ¿no? Ya no sabe si es porque se enfermó hace 3 semanas o porque le pusieron la vacuna hace 2 meses. Entonces esa la dejamos de usar, la verdad es que casi ya no la usamos, nosotros usamos 2. Y cuando les platicaba que en el hospital cualquier persona con síntomas, es que sí me amanecí raro hoy, prueba de antígeno. Las pruebas de antígeno son muy baratas. Entonces, la siguiente, por favor. Ahorita les platico un poco de los colores esos. Entonces, lo que hacían, o lo que hacíamos en el hospital antes de esta última modificación es que alguien presentaba síntomas el lunes y le tomábamos la prueba por ahí del miércoles o jueves, porque decíamos, no, pues es que vamos a esperar, porque el primer día o el día 1, la cantidad de positivos es bajita, ¿no? Solo el 40 o 50% de los pacientes que están positivos, le haces la prueba ese día, sale positivo la sensibilidad. Mejor vamos a esperarnos al día 2 o al día 3, porque el día 3 sí ya tiene como el 80-90% para estar seguros si sí es o si no es, ¿no? Entonces cambiamos un poco nosotros. Nosotros decidimos hacer desde el día 1 la prueba de antígeno. Y sí es cierto, solo detecta la mitad de los que están enfermos, solo detecta la mitad. Eso quiere decir que si tenemos 10 enfermos en el hospital, a 5 los vamos a sacar de circulación inmediatamente, ¿no? Eso quiere decir que al día 2 ya solo tenemos 5 personas enfermas que siguen esparciendo el virus, contagiando, o que están en su casa a lo mejor porque los decidimos mandar a su casa, pero de manera injustificada todavía. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues al día 2 les hacemos otra y ya. Entonces, la mitad de la mitad podemos de nuevo quitarlos de circulación y el día 3, ¿qué pasa? Para el cuarto de personas que nos queda, para el 25%, pues les hacemos otra. Y así. Entonces, solo nos odiaban los trabajadores o los colaboradores porque les hacíamos pruebas a cada rato por lo que sea. Muchas gracias, gracias. Pero en realidad hospitalariamente, o por lo menos en el ambiente en el que estamos, que todos estamos en contacto todo el tiempo, pues nos ayudó, porque quitábamos de circulación así a las personas mucho más rápido, ¿no? Y además, ahora sí les platiqué un poco de los colores. Estos son cómo es que las pruebas se hacen negativas en los pacientes, las dos tipos de pruebas, la PCR y los de antígenos. Bien, entonces, a ver, puede poner la que sigue, creo que se ve un poco mejor. Estas son curvas de, esa está perfecta. La que sigue, por favor. Yo voy un poco atrás. Estas son pruebas de copias, ¿no? De cómo se detectan las copias. Y aquí vemos diferentes, unos son unos puntos rojos y otros unos triángulos, ¿no? Y estos son los días, al día 2, al día 4, al día 6, al día 8. Normalmente nos esperábamos al 2, 3, al 4 o al día 5 para empezar a hacer las pruebas porque salían negativas, ¿no? Todavía no había copias suficientes de virus. Sin embargo, ha cambiado. Los puntos y los triángulos significan las dos diferentes variantes. Con el Omicron, que es la que tenemos, recuerdan que tenemos 90 y tantos por ciento, casi 100% de Omicron en este momento en México. Las de Omicron empiezan desde antes. La cantidad de copias de virus, digo, estos son una muestra pequeña, ¿no? Pero la cantidad de copias de virus aumenta desde el día 2, desde el día 3, a detectable. 2 días antes que la Delta, por ejemplo, ¿no? Entonces en la Delta se detectaban al día 4, al día 5, por eso esperábamos, porque si no salía negativo y podía ser un falso negativo. Pero en el Omicron no, en las variantes actuales que nos dan prácticamente gripa, que nos dan coriza, que nos dan dolor de garganta, al día 2, casi a veces el primer día podemos detectar mucho más sencillo cualquiera de las dos, el antígeno o PCR, ¿no? Perdón, el anterior un poquito. Y eso se demuestra en las curvas. 2 días antes, la carga viral aumenta en la Omicron, que es la clarita, sobre la Delta, que es las variantes que teníamos antes, ¿no? Entonces ahora parece ser que vale la pena hacer la prueba desde el principio. Y si sale negativa y la sospecha clínica es alta, la sospecha clínica debe ser con el cuadro clínico nuevo, ¿no? La sospecha clínica es alta, tenía contacto con alguien, nunca se enferman, y en este momento, en el punto de una ola,
tiene gripa, le duele mucho la garganta, al día siguiente hay que hacerle otra y hay que hacerle otra. A nosotros en el hospital una prueba de PCR nos cuesta 2.500 pesos o 3.000 pesos, ¿no? Es más o menos a lo que lo puede encontrar un paciente o uno de nosotros fuera, por ahí, ¿no? En el punto más álgido llegó a costar 4.500 pesos. Hubo sitios que hicieron mucho dinero con eso, pero bueno. Y la de antígeno no, la de antígeno nos cuesta 200 pesos. A veces un poquito menos. Si las compramos en volumen, como en el hospital, les puede costar hasta menos. Entonces yo podría hacerle 10 pruebas de antígeno a una persona y todavía no alcanzo el precio de una PCR, ¿no? Entonces, pues mejor le hago 10 pruebas de antígeno a una persona. Y digo, y me tocó, a mí me hicieron como 3 o 4 también. Se siente bien feo, pero bueno. La mejor idea es tratar de identificar a todos lo más temprano posible para poder quitarlos de circulación, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento, yo estoy seguro que todos ya saben que el tratamiento es sintomático, ¿no? En la mayoría de las personas en este momento, por las variantes nuevas y por las vacunas, la presentación es leve, el tratamiento es sintomático. Desde que yo regresé a Querétaro, al puesto actual que tengo hasta el momento, no hemos tenido ningún colaborador del hospital, de los 400 que llevamos contagiados en este año, ninguno que haya requerido hospitalización. Todos con tratamiento sintomático y en casa, a los 6 o 7 días ya estaban con nosotros de regreso, incluyéndome, ¿no? Ninguno ha requerido hospitalización. Ya los tratamientos son sintomáticos. Pero bueno, podemos dividir ahí a los pacientes en diferentes grupos. Aquel que requiere hospitalización y aquel que no requiere hospitalización. Los que vemos en la consulta de manera ambulatoria. Los que vemos en la consulta de manera ambulatoria es AINES, paracetamol, el que ustedes gusten. Tratamiento sintomático, si tiene mucho dolor, pues analgésicos. Si tiene mucha rinorrea, podremos incluso darle un antihistamínico. Son sintomáticos. Y 2 o 3 días después, los pacientes se sienten como si nada, ¿no? Hay un grupo de pacientes que son de riesgo alto, ¿no? Aquí podemos ver los riesgos relativos de los pacientes con diferentes enfermedades. Perdón, a lo mejor hasta allá atrás no se ve muy bien, pero la presentación está para ustedes por si lo gustan. Aquí vemos diferentes comorbilidades, son obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, desórdenes neurocognitivos y aterosclerosis, ¿no? Cada uno de estos ofrece un riesgo relativo. No es muy alto en el número, pero clínicamente sí lo es. A veces entre un 20 y un 30% de aumento de riesgo de que el paciente se va a poner grave si tiene estas comorbilidades, el paciente ambulatorio. Y también, sobre todo, la edad, es decir, los grupos de edad. Aquí tenemos los pacientes de 85 años o más, tienen hasta 10 veces más riesgo de ponerse graves que los de 20 años, ¿no? 10 veces más riesgo, es mucho. Y si aparte, perdón, gracias, sí. Y si aparte tienen 10 veces más riesgo y tienen enfermedad coronaria y son obesos, esos pacientes son de muy alto riesgo. A esos pacientes, aunque sean ambulatorios, tal vez sí vale la pena darles un antiviral. Un esquema de antiviral como Remdesivir. No lo tenemos disponible en México, pero se puede conseguir. Fue un proveedor hace unos 2 meses al hospital a ofrecernos el Remdesivir. Doctor, ¿qué cree? Ya lo puedo conseguir, tengo permiso de la COFEPRIS. Ah, muy bien, ok. Y si yo me enfermo hoy y te lo pido, ¿cuándo me lo traes? En 2 semanas se lo tengo aquí. No, pues ya, ya para qué. 2 semanas ya me curé, espero. Pero bueno, esas son las recomendaciones, es lo que se tiene que hacer. Los pacientes les van a preguntar, oiga, yo vi en el Google que hay un medicamento que se llama Remdesivir, ¿por qué no me lo da? ¿Cómo no, señor? Si usted lo consigue y me lo trae, se lo receto, ¿no? Pero bueno, los pacientes de muy alto riesgo son los que podríamos darles Remdesivir. Esteroide, no. Esteroide solo los pacientes hospitalizados y hospitalizados que requieren tratamiento de oxígeno, ¿no? Entonces, estos son pacientes hospitalizados. El que no requiere oxígeno, el que sí requiere oxígeno, el que requiere oxígeno ya sea por cánulas de alto flujo o por ventilación mecánica no invasiva. Y el último es el grupo de pacientes que, aparte de estar hospitalizados, tienen ventilación mecánica o ECMO. El ECMO, no sé si alguno de ustedes ha visto un ECMO una vez. Yo he visto uno una vez. Tampoco es algo muy esparcido en nuestro país. Como son aparatos muy grandes, bonitos y cosas que hacen cosas muy raras, cuando por ahí hay algún caso es muy publicitado, ¿no? Y todo el mundo, ay, pusieron un ECMO, ah, ok.
La verdad es que no es algo que hagamos todos los días. Yo en mi carrera de terapia intensiva he visto en 12 años, dos, uno de ellos de COVID nada más. Y los resultados no fueron lo mejor, ¿no? Pero bueno, ventilación mecánica sí. Entonces, aquí se ven los diferentes grupos y lo que se recomienda. Al inicio, no se recomienda esteroide, dexametasona. A pesar de que está hospitalizado, pero no requiere terapia de oxígeno, el tratamiento es, bueno, en este caso, remdesivir, si lo tuviéramos, y sintomático, nada más, y esperar. En el segundo grupo es los que requieren oxígeno, y de ahí hacia abajo ya se agrega la dexametasona, ¿no? De aquí también, de este grupo hacia abajo, se agregan algunos otros. Por ejemplo, profilaxis trombótica, con cualquier tipo de heparina, con cualquier tipo de vía de administración, ya sea subcutánea, intravenosa, incluso oral, a partir de este grupo, es decir, de los hospitalizados que requieren oxígeno, ahí hacia abajo. Las recomendaciones en este momento mundiales son solamente esteroide y anticoagulante a aquellos pacientes que tienen hospitalizados y que requieren oxígeno, nada más. Sucede mucho que les toman laboratorios de control o de manera inicial a cualquier paciente de COVID en este momento. Y sale el dímero D alto, ¿no? 1000, 2000, 2500. Tiene 2500 de dímero, vamos a ponerle enoxaparina también como profilaxis. Lo recomendado no es así. La verdad es que a los pacientes no creo que les pase nada. Pero lo recomendado es no dar sino hasta que esté hospitalizado, a menos que sean los pacientes de alto riesgo, de alto riesgo. Por ejemplo, los grupos que veíamos hace rato de edad alta o que tenían comorbilidades o embarazadas, ese es un grupo que se agrega en el alto riesgo de la trombosis. También a esos pacientes, embarazada con COVID, tal vez vale la pena darle dosis profilácticas. A las embarazadas la mejor idea es darles enoxaparina subcutánea, ¿no? Todos los demás, mejor no. No está validado. En las embarazadas solo enoxaparina. Bueno, y de este grupo hacia abajo, dexametasona. Y este grupo, los pacientes intubados o en ECMO, podrían recibir tocilizumab si son los primeros días, ¿no? Es como están las recomendaciones en este momento. Por último, estas son las recomendaciones de pacientes pediátricos. Yo en lo personal casi no veo niños, no sé si es que algunos de ustedes sí los ve o sí los trata. Las recomendaciones son muy similares, lo único que se agrega es aspirina, ácido acetilsalicílico en los pacientes que están hospitalizados. En los niños se agrega ácido acetilsalicílico más lo que habíamos platicado, esteroides si requieren oxígeno y profilaxis trombótica si requieren oxígeno también. Bien, entonces, ese es el tratamiento, la verdad es que es algo muy sencillo. Seguramente se van a encontrar esta semana y la que sigue con varios de sus pacientes en el consultorio con COVID. Háganle las pruebas. Es preferible en este momento hacer la prueba que todo lo demás. Es decir, les cuento, yo vi 2 pacientes la semana pasada que los trataban al revés. Es decir, llegaban al consultorio con alguien, les decía, me duele la garganta y no sé, tengo tos, ¿no? O cefalea. Ok. Mira, te voy a dar antibiótico. Ahí va la ceftriaxona. Y si se te quita, quiere decir que sí era bacteriana. Si no se te quita, entonces te haces la prueba en 3 días. Y pues no, porque entonces ahí el paciente ya recibió ceftriaxona cuando no tendría por qué. Pero pasa, de verdad, seguramente todos lo han visto, pasa. No, ahí mejor, mira, hazte la prueba y si no se te quita en 3 días, entonces es bacteriano y entonces ya me vienes a ver otra vez y ya te pongo el antibiótico, ¿no? Idealmente es mejor hacer la prueba a todos y sabrán, si sale la prueba positiva, que seguramente se van a recuperar solos. Nos vamos a recuperar solitos, ¿no? Y el segundo punto que les platicaba hace rato de por qué nos recuperamos solitos es la vacunación. Ahora que fui a lastimarme, digo a jugar golf, iba yo platicando con 2 médicos y los 2 me decían, no, pues es que ya ni para qué nos estamos vacunando. Ya con las nuevas variantes, que ya son súper leves, pues ya ni vacuna hay que ponernos. No, en realidad, dijeron, de todas formas me enfermo, aunque me haya yo vacunado, todos me ha dado. Ahorita ya me dio 2 desde la última vacuna. Y yo, la vacuna no evita que uno se enferme. La vacuna evita que uno se muera. Ese es el objetivo de las vacunas, que cualquiera de ellos, cualquiera de los esquemas, ¿no? Yo en este momento tengo ya 4, creo, o no sé. ¿Alguien tiene más de 4? No. ¿Ah, sí? ¿8 o cuántos tiene? 5, ok.
Bien. ¿Alguien no tiene? No, mejor no, porque si no va a ser visto aquí mal, no me digan, no bien. Sí, no, mejor no me digan. Bueno, este es una muy buena idea, sobre todo para nosotros que estamos tratando pacientes, que somos población de riesgo de contagio. Aún en Los Cabos, cuando estaba yo allá a finales del año pasado, noviembre, diciembre, todavía teníamos pacientes que venían de Estados Unidos, hay mucho paciente extranjero, todavía teníamos intubados muy graves, pronados durante 15 días, pero todos ellos eran los pacientes que no estaban vacunados, ¿no? Bueno, y así es como vamos actualmente en las vacunas. Estas son dosis diarias, por ahí de octubre del año pasado y ahora en febrero hubo unos picos altos de vacunación en México. La verdad es que vamos muy bien. Las dosis administradas en dosis, no en esquemas, pero en dosis ya son 200 millones, que es el doble casi de la población de México. Lo que pasa es que los esquemas requieren 2 o 3, ¿no? Entonces, no son 200 millones de personas vacunadas, pero sí en dosis. No vamos tan mal. Yo creo que pronto la vacunación se va a hacer abierta. En este momento sigue siendo controlada por el gobierno por completo. En algún momento pasaremos a abierta. Am, y las dosis altas. En marzo, de hecho, los de la zona militar fueron con nosotros al hospital y nos dijeron, oye, tenemos 500 dosis de vacunas y ya no tenemos a quién ponérselas. Póngaselas a los trabajadores, a todos los del hospital, póngales otra dosis de AstraZeneca. Oiga, pero están recién vacunados, no pónsela, total, para que se acaben. Y son estos picos, de repente llegaban lotes muy grandes y desafortunadamente no salían porque las personas ya no se vacunaban y teníamos que vacunar a quien fuera, ¿no? La verdad es que por nosotros, pues mejor, porque pudimos vacunar a más personas. Y esto es la curva de vacunaciones en México, con algunos picos que subían rápido, que son compatibles con estos de aquí, ¿no? En total, en personas vacunadas en el mundo, 79 millones con esquemas completos, 1, 2 o 3 o 4 o 5. Ese es el total, ¿no? No, está bien, qué bueno. Y estas son curvas de México, del país. Aquí empieza la vacunación, por ahí de febrero del 2021, del año pasado, y notarán cómo las curvas empiezan a bajar. Estas curvas no son de contagios, estas curvas son de muertes. Las muertes subían, subían, y cuando empieza la vacunación, las curvas de muerte bajan. Incluso desde enero de este año, prácticamente nulas, ¿no? Sí se correlaciona mucho la cantidad de personas vacunadas con la cantidad de muertes, ¿no? Bien, entonces en conclusiones, es una enfermedad que se propaga muy fácil. El virus, lo que va a pasar, por historia natural de las enfermedades y por información científica, lo que va a pasar es que se va a hacer mucho menos mortal, mucho menos todavía, y mucho más contagioso, ¿no? Por evolución y por biología, digo, el virus no piensa, pero lo que le conviene al virus es no matar al huésped y poderse eh, dispersar mucho más fácil, ¿no? Entonces, todas las enfermedades víricas a lo largo de la humanidad lo que sucede es esto, se hacen menos mortales y mucho más contagiosas. Eso va a pasar. De hecho, ya ha pasado, ¿no? Ya nos pasó en este momento. Y puede ser que se contagien de manera muy sencilla, ¿no? En la actualidad es una enfermedad común y seguramente va a permanecer con nosotros muchos años, hasta que todos le perdamos un poco el miedo. El cuadro clínico ha cambiado, todo lo que le suene como que parece COVID seguramente es háganle la prueba y si no, al día siguiente le hacen otra y si no, al día siguiente le hacen otra y así, hasta que salga positiva, aunque sea por error. Y el tratamiento en realidad se basa en el control de los síntomas y en la vacunación, ¿no? Muchas gracias, ese es mi correo por si gustan lo que sea. josezaragoza@starmedica. No es cierto, no, es hecho más. Y el teléfono por si gustan lo que sea. Estoy para servirles. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctor. En el chat nos preguntan, ¿qué opina de la prueba casera que venden en similares y qué tan conveniente es que el paciente o un familiar la realice? Ah, es que depende de la prueba. La mayoría de las pruebas, incluso de las que venden en similares, son relativamente buenas. Cambia un poco el porcentaje de efectividad, ¿no? de la prueba, pero si es una prueba probada, aunque sean las caseras o las de similares, funciona. Esas son pruebas de antígeno y lo que buscan es la proteína S. Entonces, platicábamos por ahí que el día 1 para las pruebas
validadas, aunque sean de antígeno, por ahí del 40 o 50% de las personas se detectan si es que son positivas. A lo mejor esas pruebas caseras vendidas de China o no sé de dónde, el porcentaje es menor, 30, 25, 30%, pero funciona en el sentido en que son muy pocos falsos positivos. Entonces podemos identificar desde el día 1 el 30% de las personas, a lo mejor el día 2 en lugar del 60 llegamos al 45%, o sea, los porcentajes de positividad son menores que en las pruebas validadas, pero casi no hay falsos positivos, o sea, si sale positivo, nos ayuda a identificar a alguien que tenemos que aislar, ¿no? Desde el día 1 o 2. Y que se la hagan, yo creo que alguien que tiene síntomas, desde el día 1 se la hace, y los familiares, pues hay dos opciones. Si al día siguiente la familiar que vive con esa persona tiene síntomas, pues ya ni la prueba hay que hacer, está positivo. Pero si lo quieren por alguna razón, por el trabajo o por lo que sea, al día 2 es la ideal para solo hacerse una y que salga positivo y tener el justificante. Ok, gracias, Doc. Comentan también que si el periodo de contagio y de incapacidad es de 5 a 7 días, aunque siga saliendo positiva la prueba de antígeno. Sí, eso se me fue un poco ahí. ¿Puede regresar a las curvas de las pruebas? Eso se me pasó comentárselos. En este momento, una anterior, con las nuevas variantes, otra anterior, por favor. Ya no, el periodo de contagio es mucho menor. El periodo de contagio es hasta 5 días. Inicialmente, cuando empezamos en el 2020, decíamos que hasta 14 días, y las pobres personas, digo, a mí no me tocó en aquel momento, pero las pobres personas contagiadas estaban 14 días así en su cuarto sin bañarse y todo, hijo. Bien feo, ya no. El periodo de contagio es de 5 días con las nuevas variantes, 5 nada más. Al día 6 ya no eres contagioso. Al día 6, aunque salga positiva la prueba, ya no eres contagioso. Porque lo único que hacen las pruebas, la anterior, por favor. Los diferentes tipos de pruebas aquí se alargaban, por ejemplo, hasta 14 días, el antígeno casi 14 días y la PCR puede salir hasta un mes positiva después. Lo único que está haciendo es que encuentra el material genético o las espículas de los virus dentro de la vía aérea, ¿no? Pero puede significar que esos virus estén, por llamarles de alguna manera, muertos. Si yo agarro un virus muerto y le hago la prueba de PCR, va a salir positiva. No significa que esté replicándose todavía, solamente que tenemos el material genético. Contagioso, o sea, replicando para que alguien más se pueda contagiar y replicar virus en la propia vía aérea, 5 días, nada más. En cuanto a la incapacidad, pues ahí sí ya depende del IMSS, ¿no? O de quién depende. Sí. Ok, ¿cuál es su opinión respecto al manejo de la pandemia en México, considerando los aspectos biológicos, epidemiológicos, hábitos y costumbres económicos y culturales, etcétera? La pregunta es a razón que actualmente se habla a la ligera de lo mal que se lleva a cabo algunas acciones, sin considerar el problema de manera holística, a pesar de que en el mundo se desconocían muchas cosas de la enfermedad, del virus, tratamiento, etcétera. No, pues qué difícil. O sea, todo el mundo tenemos nuestras opiniones, ¿no? Yo creo que en México se hicieron muchas cosas bien, de verdad muchas. Ah, Entre ellas, por ejemplo, voy a pasar primero a así como, ¿cuál quieres, la buena o la mala, no? Entonces, primero la buena. Se hicieron muchas cosas bien y fue nuestra respuesta, por ejemplo. Nuestra, me refiero al grupo médico, al grupo de enfermería. O sea, había enfermeras que estuvieron con nosotros, a los camilleros, jamás dijeron que no. Hasta ayer recibí un mensaje de un paciente que estuvo intubado y pronado con nosotros 3 semanas, se fue sin traqueostomía y se fue a su casa y nos mandó un mensaje y nos dijo, muchas gracias, estuve con ustedes hace un año exactamente intubado y por favor gracias a todos. No recuerdo el nombre de todos, pero agradezcan mucho al camillero José, que es el que lo tengo en mente, ¿no? Entonces, le mandé el mensaje al camillero y ya le grimió todo. Pero esa cosa que hicimos todos de entrarle y pues a ver cómo nos va, eso fue algo muy bueno en el país. No sucedió así en otros lados, ¿eh? Yo tengo conocidos incluso en Europa y en Suiza y no fue así. Aquí fue algo muy bueno que creo que fue por nosotros, ¿no? La verdad. Algunas cosas malas, creo que se tomó un poco, no quiero hablar mucho, no me vayan aquí a levantar saliendo, pero creo que se tomó muy a la ligera al principio. Yo escuché una entrevista que tengo grabada de nuestras autoridades por ahí de abril del 2020, cuando empezaron, ya teníamos algunos casos y
y una de las autoridades dijo, no, es que ya estamos preparados, acabamos de hacer el pedido de, no me acuerdo, no sé, 1 millón de batas, ¿no? Y 1 millón de cosas así. Y yo decía, y lo que pasa es que están en la aduana y no han pasado, no sé, algo así por el estilo dijo. Yo dije, bueno, pero ¿por qué acaban de hacer, no? O sea, si ya llevamos 4 o 5 meses viendo que esto viene, al principio se tomó muy a la ligera, yo creo que pensaron que a lo mejor iba a hacer un poco. Y la segunda, ya lo comenté durante la plática, esto debió ser eh, estricto para informarnos un poco más a nosotros, la sociedad, cómo es que se transmitía y qué podíamos hacer para disminuirlo. Y por último, las pruebas. También entiendo que para México al principio ni siquiera teníamos, ¿no? Cómo hacer pruebas, no existían la PCR, no existían los equipos para hacerla, pero llegaron los antígenos, también lo recuerdo, por ahí de mediados del 2020 ya teníamos las pruebas caseras y de farmacia, eso. Si hubiera sido mi opinión, yo creo que hubiera hecho lo mismo que hicimos ahorita. Prueba para todos y de ahí vemos, ¿no? Y hablando de cubrebocas, para población en general, ¿cuál es el mejor? El, el, el tricapa, que es parecido a este es bicapa, pero me lo dieron aquí afuera porque no traía yo. El tricapa, ese es el ideal, con ese es suficiente, ¿no? El N95, no creo que nadie ¿alguien trae un N95 por ahí? Eh, eh, sin miedo a que ese, bueno. El N95 está diseñado para procedimientos que generen aerosoles. ¿Se acuerdan que les platicaba que hay gotículas y aerosoles? Hay algunos procedimientos durante el COVID que sí producen aerosoles, entonces las moléculas son muy pequeñas, no son moléculas, las gotas son muy pequeñas que pueden atravesar o sea, aerosoles. Y esos aerosoles se producen, por ejemplo, al intubar, al hacer broncoscopías, en la nebulización no, porque esa no. Pero al intubar, al hacer broncoscopías, entonces, por lo tanto, en ese momento el N95 hay que usarlo. Para los demás casos es y sobre todo el que está enfermo, ¿no? Ok. ¿Algún tipo de recomendación o restricción para los médicos que siguen usando una gran lista de antibióticos, esteroides para casos de COVID leves que solo favorecen resistencia a medicamentos? No, pues ya la hizo esa persona. Solo favorecen resistencia a medicamentos, no hay que usarlo, ya lo platicábamos, no. En los casos leves, nada, ¿no? Ni esteroides ni antibióticos. En los casos graves y hospitalizados y con oxígeno, esteroides sí, antibióticos no. No tiene sentido utilizar un antibiótico contra un virus de manera inicial, a menos que esté sobreinfectado, y para eso hay que hacer pruebas y hacer un diagnóstico correcto. Entonces, no debería usarse nada, ¿no? Sé que es difícil porque llegan los pacientes informados por Google o por quien sea, ¿no? O por otros médicos, o por su familiar, o su primo que le dijo y que a él le dieron una lista gigantesca. Y entonces llegan los pacientes ahí, oiga, tengo COVID, sí, mira, aquí está mi prueba, sí, tiene usted razón. Y entonces si le das una receta con paracetamol, pues te ve feo, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Usted es un mal médico porque solo me está dando paracetamol. No, en realidad esa persona es un muy buen médico. Pero es difícil y lo exigen y quiero más medicinas. Bueno, entonces ahí les recomiendo, pues denles vitamina D y denles un chorro de cosas así que no tengan mucho, pero antibióticos y de esteroides, no. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento con anticuerpos monoclonales en pacientes no hospitalizados? Nada. Ujú. Hola, buenos días. En su experiencia, ¿qué tan frecuente con esta nueva variante se observan laringitis agudas en adultos? ¿La meningitis qué? Aguda en adultos. Pues como el 90% de las personas se quedan así, hablan o les duele mucho la laringe. Sí, la mayoría de los casos de hecho es ahora así, no tanto la cefalea o la fiebre, no tanto es un cuadro de inflamación sistémica grave, no, más bien es muy localizado en la laringe. Esperando esta nueva temporada con la presencia de influenza, ¿qué tan recomendable es iniciar tratamiento con oseltamivir? Sí, si hay H1N1, o sea, si está comprobado que es esa influenza, hay que dar el oseltamivir por la influenza. En el COVID no tiene ningún efecto. Entonces, por la influenza, si hay factores de riesgo, de manera similar, si hay factores de riesgo por la influenza, o la influenza puso grave al paciente, que eso, así como nos va a pasar con el COVID en el futuro, nos sigue pasando con la influenza del 2009 ahorita, ¿no? Entonces, el oseltamivir es para la influenza, si lo requiere, hay que darlo, sí, desde el principio. Gracias, Doc. Estas son las preguntas del chat. No sé quién más tenga alguna otra pregunta. Doctor, buenos días. Hola.
Yo he escuchado algo que no, o sea, que me gustaría que nos aclarara. ¿Qué es el COVID largo y cuál sería el motivo? ¿El qué? COVID largo, así le llaman. Déjeme entrar a Google a ver si lo encuentro ahorita, porque no sé. Supongo que se refieren al COVID que ya mantiene los síntomas, o crónico, ¿no? Am, Sobre todo en las primeras variantes, el tener el COVID en el cuerpo genera estragos, ¿no? O sea, una cosa es que el COVID esté replicándose y uno sea contagioso, y la otra es cómo se elimina el virus del cuerpo, por lo menos en las variantes iniciales, ahora un poco menos. Pero también sucede. Es decir, ¿por qué una persona se queda afónica cuando le da laringitis actualmente? La razón es que el COVID, el virus, entra a las células y la única forma que tiene el cuerpo para eliminarlo no es que vas y te comas al virus inmunológicamente, sino eh, eliminas a las células completas donde se está replicando, ¿no? Eso causa inflamación local y por eso te quedas afónico, ¿no? Eso sucedía en las otras variantes cuando bajaba, por ejemplo, sucedía en la tráquea o en los bronquios o en los alveolos. El daño era ocasionado por uno mismo porque estaba eliminando al virus. Entonces, a veces los síntomas se quedan durante mucho tiempo, 2 semanas, 3 semanas. Hay personas que, yo conozco algunas personas que les dio hace un año y todavía no huelen bien, ¿no? O hay personas que mantienen una tos crónica durante 2 meses, 3 meses. Y la razón es porque los estragos que dejó haber tenido el virus. No tienes el virus ya, no eres contagioso, etcétera, pero te quedaron muchos estragos porque la forma como lo eliminaste es que te lastimaste solo, ¿no? Entonces quedan con COVID crónico, con algunas cosas. La mayoría de las ocasiones, solo recuerdo en este momento 2 o 3 pacientes que siguen con algo. La mayoría de las ocasiones, de las últimas variantes sobre todo, se recupera. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias por la presentación. Quería comentarle qué tan adecuado consideraría usted dar, bueno, el tratamiento profiláctico tanto trombótico como esteroide. En, ya dijimos que es para paciente hospitalario, pero de forma ambulatoria, porque hay muchos pacientes ahorita que existe un miedo generalizado de que el paciente con COVID que entra al hospital no sale. Por lo tanto, el paciente no quiere atender a hospital. ¿Qué tan adecuado sería animarse a dar este tipo de manejos para ese tipo de pacientes? En casa, En casa, o sea, yo sé que es incorrecto como lo acabamos de comentar, pero ¿nos podríamos animar a hacerlo? Porque lo necesitan, pero no quieren atender. entiendo. Sí, o sea que fueran, en realidad caerían dentro de la categoría de hospitalizados con oxígeno, pero que no quieren ir al hospital por alguna razón. Mm, ok, nuestra mortalidad en pacientes intubados en el hospital es del 13%, de los intubados, no de los hospitalizados. De los que llegaron al hospital y se intubaron, solo se murió el 13% de los pacientes. Esa idea, creo que nuestra labor como médicos de primer contacto, yo lo soy a veces también, es cambiar esas ideas, mitos y cacerías de brujas que tienen la población. Entonces, son varios puntos en la respuesta de tu pregunta. Es, a mi opinión, la primera es tratar de cambiar esa idea que tienen errónea de los pacientes de que si entro al hospital me muero, ¿no? Y eso solo se puede hacer con datos. La manera en que los pacientes obtienen la información es porque la tía se murió, ¿no? O porque el vecino tiene una tía que se le murió. Entonces, y ya para sacarles esa idea es difícil, pero nuestra labor principal es hacerles cambiar, hacerles ver la realidad. De verdad, 13%. A nosotros nos fue muy bien, por eso es que me ofrecieron, no, pues ahora vete de jefe allá, ¿no? Porque hice aparentemente un trabajo, hicimos como equipo en el hospital, no me fui solo, hicimos un buen trabajo. 13% es de las más bajitas que he visto, ¿no? Entonces, esa era una de las estrategias que utilizábamos para convencer a los pacientes cuando llegaban así y no se querían quedar. Mire, aquí están los datos, así está. No quiere decir tuvo muerte, ¿no? La segunda es, en aquel momento, hace un año o año y medio, de verdad sí tuvimos un problema horrible en cuanto a la escasez de camas. O sea, hubo pacientes que yo vi fallecer en su, bueno, no vi porque no estaba yo ahí, pero que me enteré que fallecieron en su casa porque no teníamos lugar donde meterlos. No teníamos dónde. Nuestra capacidad era para 10 camas solamente. Habíamos bajado el hospital, no sé si conozcan el hospital, pero es un hospital relativamente pequeño, ¿no? En cuanto a número de camas. Y habíamos dicho 10, ¿no? 10 y 10, o sea, 10 en intensiva y 10
oxígeno por puntas nasales, no más pacientes. Bueno, llegó un punto en que teníamos 15, porque no dejaban de llegar. Y cuando llegaba el número 16, ¿sabe qué? Pues era una estrategia que teníamos que usar. Vaya a casa, póngase el oxígeno y me avisa lo que sea. Pero la razón de estar hospitalizado no es la administración de medicamentos. La razón de hospitalizar a alguien es el monitoreo y las acciones de urgencia que vayan a requerir. Entonces, porque una canalización y dexametasona IV o incluso intramuscular, o sea, eso es fácil, ¿no? A cualquier persona en casa se le puede hacer. La razón de hospitalizarlo es el monitoreo. O sea, ver cómo está la saturación más otras 10 cosas a las 8 de la mañana y ver cómo está a las 10 de la mañana y ver cómo está a las 12 del día, 4 horas después. Y entonces analizas la tendencia y si ves que está en 92, 90, 89 y el oxígeno, que es otra variable, va hacia arriba y la frecuencia respiratoria va hacia arriba, o sea, es el monitoreo para que a las 12 del día actúes y le hagas el siguiente nivel de tratamiento. Pero si está en casa, eso no puede pasar, porque te lo reportan cada 12 horas o cada 24, es un riesgo no hacerle lo que necesita durante estos cambios. Entonces, mi recomendación es no. O sea, mejor no. Intenten convencerlo, enséñenle los datos. Ahora es distinto. En ese momento, cuando teníamos 15, créeme que para mí era muy complicado ver a todos los pacientes. Lo lográbamos, sí, pero era muy difícil. En este momento no, porque sería 1 o 2, ¿no? Y entonces estás con él y les va mejor a los pacientes, no les va peor. Entonces mi recomendación es no, en casa ya no es necesario. Tenemos mejores herramientas y con estas variantes nuevas y las vacunas, a los pacientes les va mucho mejor. ¿Mi opinión sobre qué? ¿Cómo cuál? Se probaron muchísimos. Nosotros probamos varios. El único que yo vi en casos específicos que sí funcionaba era el tocilizumab, que es de hecho uno de los que sí está recomendado. Los otros no probamos todos, ¿no? El interferón y ese tipo de cosas no los probamos nosotros, por literatura ya no. El tocilizumab solo funciona los primeros días, cuando tienes vídeo despulido en la tomografía, porque si ya te fuiste, lo que hace es que deprime el sistema inmunológico en algunas vías, y entonces la sobreinfección, que es una de las razones por qué los pacientes se ponían mal en la segunda semana, tercera semana, pues la haces peor, ¿no? Porque está inmunodeprimido el paciente relativamente. Entonces, de manera inicial, como les decía, que lo que nos lastima en realidad es nuestra respuesta inmunológica. Lo que nos hace quedarnos afónicos ahorita es que estamos matando nuestras células, es la forma de eliminar el virus. O cuando baja a los pulmones, estamos matando las células alveolares, por ejemplo. Lo que se trata de hacer con esos es deprimir un poco la respuesta para que no sea tan grande y no nos dañemos tanto y no nos dé neumonía o no nos dé este tipo de cosas. Pero el único probado que sí funciona para eso, porque no es el tocilizumab, porque no pone peor las sobreinfecciones de la segunda o tercera semana en los casos graves, ¿no? En los casos leves, no, nada, solito. Ya me pasé, ¿va? Ok. Ah, Gracias, doctor. Le damos las gracias al doctor Zaragoza. Este tema da para más, como les digo, pero pues hay que seguir con las actividades del día de hoy y cualquier cosa lo pueden contactar con su correo para cualquier duda. Doctor, muchísimas gracias y a nombre de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales le entregamos un pequeño presente con mucho cariño y otro presente de la doctora Silvia. Muchísimas gracias, nos vamos al receso.